Tardes, soy Johnny Carmona. Son las 7:32 de la tarde de este jueves 23 de julio y estamos completamente en vivo en el Facebook de la Universidad de la Comunicación y también en el Facebook de Rumbo a Cannes. Y seguimos en esta miniserie con Chilango, en estas historias chilangas. Y hoy estamos con el editor de noticias, Jardiel Palomec. ¿Cómo estás? Hola Johnny, muy bien. ¿Y tú? Aquí Pues, aprendiendo a vivir un poco con el encierro y ya el sé, aislamiento. ya sé, la verdad es que pues no queda de otra. Ya llevamos 120 y muchos días de este encierro. Parece que llevamos más de un año, ¿no? Ya sé, sí, la verdad es que le comentaba a las compañeras de Chilango en los días anteriores que Ujú. incluso hay cosas como, no sé si te acuerdes de lo de Cardi B y el meme chiste de coronavirus, suena lejísimas. Sí, no, suena como que fue hace 10 años y la verdad es que son, ¿qué te gusta? 4 meses, ¿no? O sea, sí Exactamente. ha pasado el tiempo, pareciera muy rápido, pero también al mismo tiempo cuando empiezas a recordar cosas que pasaron en enero, febrero, parece que fue en otro año completamente diferente. De hecho, fíjate, ahora me gustaría ir a darles un zape a todos los que estaban quejándose de que enero había durado mucho. Ya sabes, ay, Exactamente. enero ya duraste mucho. Hubiera durado más enero, ¿no? La verdad, Exacto. Estaríamos todavía con posibilidad de salir. ya sé. Pero pues bueno. Oye, este tema que es Ujú. tan para muchas personas, digo, a todos nos surge salir, a Sí, todos nos surgen muchas cosas, pero sí. creo que sobre todo a las familias y a las infancias, como que nunca se habían visto en el punto de quiero regresar a la escuela, ¿no? Quiero regresar a clases. Y creo que está llegando a ese punto en que, querías regresar a clases, ¿no? Entonces, que de todas las actividades esenciales o no esenciales, se plantea que es de las últimas. Así es. Paradójicamente, entre las primarias y los bares, creo que ahí vamos juntos, ¿no? Entonces, Sí. Sí, la verdad es que, digamos, yo nunca pensé escuchar a un niño decir, ya me urge regresar a la escuela. Y este año se hizo realidad, ¿no? O sea, sí, como estamos viendo, las condiciones que actualmente hay por la crisis de coronavirus, pues la verdad es que no es tan factible que el próximo 10 de agosto regresen a clases, como, o más bien inicie el ciclo escolar como se tenía planeado. Y a partir de eso nosotros decidimos empezar a investigar cómo sería el regreso a clases en esta nueva normalidad. ok. Entonces, una de las primeras cosas que nos enteramos es que pues no estamos preparados. En realidad ningún país está preparado para regresar a clases en la nueva normalidad. Nadie, nadie. Nadie. Yo creo que hay un montón de cosas que de alguna manera hacen que se complique todo y sobre todo porque, digo, al menos yo también estoy del mismo lado, yo soy profesor, no de Ujú. primaria, pero sí de la Universidad de la Comunicación Ajá. y de alguna manera siento que sí, efectivamente hay muchas actividades en las que pues la sana distancia, el reducir capacidades, o sea, planeado y demás, tú puedes ir hoy a tu restaurante favorito si es que ya abrió, puedes ir, Ujú. Ujú. o alguna otra cosa, puedes ir, Exacto. pero no hay manera o no me imagino el cómo tú le puedas decir a un salón de clases, oye, pues la mitad viene hoy y la otra mitad mañana, o sea, ¿cómo no podemos decir vamos a estar al 30% en una escuela, ¿no? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, de las primeras cosas que justo empezamos a investigar fue esto, cómo iba a ser el regreso a clases, ¿no? La SEP dice que de la A a la M van a ir lunes y miércoles, y luego de la N a la Z, jueves y martes y jueves, perdón. Y después, en los primeros días de clases, harán como una evaluación para ver qué alumnos necesitan como clases de regularización, que ahora ya les llaman clases remediales, ¿no? O sea, yo ya soy de la vieja escuela y ahora ya le dicen clases remediales, y entonces, muchos especialistas lo que nos comentan es que es muy feo tener que separar a los alumnos de esta forma, sobre todo en la primaria, que es cuando muchos desarrollan esta capacidad Habilidad social, social. ajá, exactamente, esta habilidad social. Entonces, es muy complicado separarlos y luego todavía que los viernes decirle a los niños que van más atrasados, decirles, bueno, pues tú tienes que ir los viernes porque no aprendiste el año pasado lo que tenías que aprender. Entonces, es una carga social muy grande sobre el menor y es como empezarlo a marcar y pues no necesariamente fue su culpa, ¿no? O es su responsabilidad, sino
pues él es víctima como de la situación en la que estamos actualmente. Sí, es bastante complicado el tema porque efectivamente creo que una de las cosas que, pues que nunca estuvo en papel, pero que es un hecho, es el desarrollo de las habilidades sociales de los niños cuando, pues de hecho, una de las primeras cosas que aporta la escuela, y vuelvo a decir no en papel porque pues no es una calificación de matemáticas, es una calificación de desarrollo motriz, Ujú, pero los niños crecen en entornos en donde son el único niño a veces, y entonces la primera vez en la que se enteran de que hay más niños en el mundo, pues es cuando van a la escuela. así es. Entonces, creo que es un factor primordial en la socialización, en el enterarte de en el que estás, en el entorno, que hay más personas como tú, en el que empiezas como esta interacción de uno a uno, porque siempre es pues, tus papás o tus mayores o tus tutores y tú. Entonces, Ujú. cuando estás en la escuela, estás de igual a igual, estás entre pares y empieza este desarrollo. Entonces, sí es complejo, sobre todo para las generaciones en las que sería el primer acercamiento a la socialización este 10 de agosto. Entonces, el no, el que no se lleve a cabo como de una manera óptima, pues sí se empieza a complicar muchas cosas, ¿no? O sea, los que ya estamos grandes y de repente decimos, bueno, pues el semestre iniciará digital, está bien, también nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Digo, en varias universidades se culminó el semestre de manera digital, Ujú. y creo que la libramos ahí más o menos bien, pero sí hay otras edades, otras inquietudes, otras cosas que mi abuela diría, hay niños que no se aguantan en su pellejo, entonces sí necesitan la escuela, ¿no? Sí, y Para desfogarse. es que también hay uno de los problemas, es que justo como los niños de primaria son muy pequeños, tampoco es tan fácil decirles, siéntate enfrente de una computadora y pon atención 6 horas, ¿no? Porque también ellos Sí. están, o sea, si de por sí tenerlos quietos y atentos a algo en un salón es complicado para los maestros y las maestras, tenerlos a distancia y enfrente de una computadora debe ser súper complicado y no creo que todos tengan como esa, no digamos capacidad, porque todos deben de tener esa capacidad, pero esa facilidad para estar frente a una computadora, tal vez como tú y yo ahorita platicando y conversando, ellos deben de ser así como de, ah, mira, en la tele está pasando esto y acá mi vecino y el perro ya está ladrando y ya escuché algo. Y la verdad es que no le pones atención a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si nos pasa a nosotros es mucho más fácil que le pase a un niño y ese será uno de los principales retos. O sea, cómo saber que los niños que terminaron el ciclo escolar anterior obtuvieron los conocimientos que deberían y cómo hacer que en este inicio de clases pues puedan volver a iniciar desde un punto en el que se supone que deberían de estar, pero en condiciones completamente extrañas para ellos, o sea, que nunca se lo hubieran imaginado. No, y sabes que también hay otro punto que desde que inició la etapa digital de la escuela, también se asume que hay una estandarización de acceso a la tecnología Sí, en un país en el que hay 500 realidades al mismo tiempo, ¿no? O sea, exacto. todos estamos de alguna manera en nuestras casas con ciertos privilegios de poder hacer home office y de poder hacer equipos de trabajo a distancia, ¿no? Y digo, qué bueno que muchas empresas se han dado cuenta que el home office es una realidad pues tangible, Ujú. pero también hay muchas personas pues, que tienen una sola computadora quizá en casa para todos, entonces habrá que priorizar si el papá, la mamá o alguien está en home office, ¿no? Porque imagínate Sí, una familia de 4 personas, ¿no? Digamos. exacto. Entonces hay 2 jefes de familia en donde quizá cada quien tiene que cubrir actividades digitales. Más Ujú. hay un hermano mayor que también tiene clases digitales y hay un hermano menor que, pues, primaria digital. Entonces, se necesitan 4 computadoras o 4 dispositivos para que a la misma hora o en el mismo rango de horas estén todo el mundo atendiendo esta vida digital. Entonces, digo, y ese es en el mejor de los casos en el que al menos hay 1 o 2 dispositivos, pero habrá casas en donde no exista ni siquiera un dispositivo, ¿no? Entonces, y que quizá el rubro en donde papá, mamá o los tutores se desenvuelven no necesariamente es digital, pero los hijos, pues la primaria sí está siendo digital. Entonces, también el asumir que toda la totalidad de los niños en edades escolares pueden accesar a esto es un error también, ¿no?
Sí, claro. Además, o sea, más allá de tener los dispositivos para poder tomar estas clases en línea, otro de los grandes pendientes, digamos, sería no tener como acceso a Internet. Hay zonas en la misma Ciudad de México donde no hay una buena conexión, incluso vía cable. Entonces, ese se vuelve otro problema. La SEP ha dicho, bueno, pues yo puse programas en televisión para la enseñanza, pero la verdad es que, pues no, o sea, con 2 horas no van a aprender lo que tienen que hacer. Y además, otro de los problemas, más allá de la conexión y de los dispositivos con los que cuentan, es una mamá, digamos, o un papá, además de cumplir con su jornada laboral, las labores de la casa y todo esto, tiene que llegar y hacerla de maestro y hacerla de ayudante para las tareas. Y no siempre tienen o tenemos esa capacidad para, uno, enseñar los procesos a los niños de cómo, no sé, sumar, restar, multiplicar o hacer una raíz cuadrada. Y también se vuelve muy pesado, porque si ya fuiste a cubrir 8 horas del trabajo, más 2 horas en lo que fuiste y viniste, más las otras 2 horas que empleaste para hacer labores del hogar, pues todavía sentarte con tu hijo y decirle, bueno, vamos a revisar lo que debiste aprender hoy o lo que viste hoy en clases, se me hace que es muy complicado para tanto para las papás como para las mamás tener que hacer esta doble función, ¿no? Y aparte estar en contacto con el maestro para que el maestro diga si sí está avanzando, cómo se va a avanzar, cómo vas a mandar las tareas, porque incluso antes en el ciclo escolar pasado, nos tocó muchos casos de eso, de que la mamá mandaba 8 correos a las 12 de la noche con la tarea de uno solo de sus hijos. Pensando en este escenario que tú me dices de una familia de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, se vuelve imposible mandar la tarea de 2 personas más hacer tu trabajo y todas tus labores cotidianas. O sea, sí es muy complicada la situación que se va a vivir en el inicio del ciclo escolar. Porque esto, y perdóname el ejemplo quizá, pero el acceso a una computadora y el uso real de una computadora se ha vuelto como el baño. O sea, hay casas en las que hay un baño y entonces si te quieres lavar los dientes, hacer del baño, bañarte, los 4 integrantes de la familia no lo pueden hacer al mismo tiempo. Entonces hay que hacer turnos y hay muchas cosas en las que pues, la vida cotidiana no va por turnos. O sea, las horas de oficina, las horas de escuela, las horas de primaria, pues quizá todas están empalmadas, ¿no? Entonces, creo yo que en teoría el que existan las herramientas y el que existan los programas y que las escuelas estemos dando clases en línea es parte de lo que se puede aportar, pero también hay ciertos rubros y ciertas situaciones, o sea, digo, entendiendo, por ejemplo, nosotros, ¿no? Somos una escuela privada, entonces dices, bueno, pues ahí, o sea, es una universidad, hay cierto nivel socioeconómico, acceso a la información, acceso a la tecnología, ok, se entiende, pero hablamos de primarias públicas, hablamos de la SEP, de lo que la SEP está Sí. erogando y lo de la SEP está diciendo. Entonces ahí es cuando sí creo que la aproximación a generalizar se vuelve riesgoso, ¿no? Sí, es muy complicado. Incluso, o sea, por ejemplo, de los datos que hemos tenido de esta investigación, una de las primeras defensas es lavarnos las manos, ¿no? 20 segundos con agua y jamón. Resulta que hay alrededor de 40,000 alumnos que no tienen agua en sus escuelas. Es decir, o sea, el agua no es que diario caiga en esas escuelas, sino que ellos tienen que pedir una pipa hoy y posiblemente esa pipa por la demanda les viene llegando 3 días después. Entonces, ¿qué pasa? No tienen cómo lavarse las manos. Y si suponemos que el lavarse las manos es una de las medidas de precaución, estamos en grave peligro porque pues no hay forma de que los niños tengan las manos limpias. Y si no las tienen limpias, si se tocan la cara, pues eso es un factor de riesgo o de posible contagio de COVID y se vuelve un problemón. Nosotros hemos checado en esta investigación, te digo, hay 640,000 alumnos en primarias públicas de la Ciudad de México, alrededor de 45,000 son los que no tienen acceso al agua todos los días y es un verdadero problema. Ahora, mucha gente podría decir, bueno, si no tienen agua les pueden dar gel antibacterial, ¿no? Pero también resulta que muchas veces al inicio del ciclo escolar a los papás les piden una cuota y de esa cuota tendrán que sacar las autoridades de cada escuela para comprar desinfectantes, para comprar jabón, para pedir la pipa, para comprar estos termómetros con los que les van a medir la temperatura al entrar a la escuela. Entonces,
creo que bien a bien, una de las complicaciones que hemos tenido con este trabajo es que todos los días nos va cambiando la información, ¿no? Si bien tenemos una fecha que es el 10 de agosto, que es el posible regreso a clases, por un lado tenemos un semáforo que hoy por hoy está en naranja, que es difícil que lleguemos al verde. Sería un milagro llegar al verde para el 10 de agosto. No, no, no creo. Entonces, ahí tienes un problema y luego tienes el problema de que hay escuelas sin agua y hay niños que no tienen acceso a internet o hay niños que tienen, como dices, que compartir la computadora. Es muy complicado el panorama que viene para las escuelas y los menores, sobre todo en la primaria. No, y además te voy a decir algo, o sea, me acabas de dar números súper alarmantes, porque si estamos hablando de más de, o sea, menos de 70,000 alumnos, ¿no? Pon. Así es. Y entre 40, 40 y tantos mil sin agua, o sea, estamos hablando que más de la mitad de estos alumnos no están en condiciones mínimas para poder operar y funcionar en el exterior con la mínima medida de seguridad que es lavarse las manos. Exacto. Y otro, Eso es súper alarmante. otro dato muy alarmante es que, por ejemplo, Susana Distancia dice que tienes que guardar al menos 1,5 metros entre persona y persona, ¿no? Okay. Resulta que el promedio de alumnos por primaria es alrededor de 300 alumnos por primaria. Ok. Entonces, al momento de poner a todos estos alumnos en todos los salones que encontramos de primarias públicas en la Ciudad de México, resulta que lo más separados que pueden estar entre sí es, en los mejores casos, 1 metro con 300 centímetros, digo, con 30 centímetros. O Claro. sea, ahí a Susana Distancia ya no le gustó eso, porque pues no hay forma de guardar el 1,5 metros. Y entonces la SEP lo que propone es, bueno, podemos dar clases a lo mejor en los patios de las escuelas o llevar a algunos a los camellones y toda esta parte. Sí, No, bueno. pero, exacto, pero consideremos que, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, ahorita ya estamos en temporada de lluvias y Sí, entonces, no. pues los niños que vayan a la escuela en la tarde difícilmente podrán tomar clases en el exterior porque estamos en temporada de lluvias y tampoco los vas a tener ahí con paraguas aprendiendo español o aprendiendo matemáticas. O sea, es imposible. No, y además te voy a decir, este es un problema que ya viene arrastrándose desde hace 4 meses, porque yo me acuerdo que también salieron muchas notas en donde sí, lo primero fue de, oye, no todos tenemos acceso a la tecnología, no todos tenemos conexión a internet, no todos tenemos un dispositivo, ¿qué onda? Y yo me acuerdo que había muchas primarias en las que afuera de la primaria empezaron a poner cartelones de tal clase, tal tarea, y los papás llegaban y tomaban fotos o por WhatsApp se mandaban las cosas y demás. Ok, pero eso nada más era como para medio cubrir y finalizar lo mejor posible el ciclo escolar. Pero el tema es, efectivamente, estamos empezando de ser un nuevo ciclo escolar Así y es. las condiciones no han cambiado, las carencias no han cambiado y ahí es donde sí creo que tendríamos que, como ciudadanía, como gobierno, como las instituciones, sí ponerse un poquillo más realistas y no tan utópicos como, bueno, pues hay programas de televisión, porque pues una duda a la pantalla no le puedes decir, oye, no entendí esto, repítemelo, por favor. Porque incluso sabemos como profesores que los grupos no avanzan a la misma velocidad, que hay veces en las que quizá tú tienes que hacer una pausa y volver a explicar, y habrá un par de niños a los que hay que explicarles otra vez, mientras los demás están haciendo pues algún ejercicio o aterrizando algún concepto. Y eso no, o sea, sí estamos en un problema complicado, ¿sabes? Sí, estamos en un problema. Luego, por ejemplo, hoy en la mañana te digo que todos los días nos cambia esta información. Hoy en la mañana revisábamos lo que ayer dijo el secretario de Educación, en donde decía que seguramente el regreso a clases va a ser en un sistema mixto, es decir, habrá tanto clases presenciales como clases en línea. Pero entonces, o sea, ¿cómo trasladas los conocimientos o lo que ya viste en el salón? Digamos que hay dos primarias. ¿Cómo saber que las dos primarias van al mismo ritmo? Eso que tú dices, que hay personas o niños a los que les tienes que explicar varias veces lo mismo para que puedan entenderlo o comprenderlo de mejor manera, es una realidad. Y entonces suponiendo que un niño va a la escuela y se le facilitan las matemáticas, pero tiene problemas en español a lo mejor, ¿cómo saber que ese niño, con la clase que vio presencial de español, tiene las herramientas suficientes para el día siguiente ver la televisión o ver una clase en línea y decir, ah, sí, claro, esto es lo mismo que vi ayer, y entonces seguir aprendiendo? El problema seguramente no será, no tendrá un impacto inmediato, o sea, tendrá un impacto inmediato que será
muchos niños con problemas de aprendizaje, pero en el largo plazo, digamos, los niños tendrán un problema porque al momento de que lleguen a secundaria, a preparatoria, tendrán muchas carencias relacionadas con la mala educación que tuvieron de pequeños. Y además te voy a decir, ahí viene otro planteamiento. Regresando a los niños que de alguna manera necesitan atención especial, las primarias, hasta eso, tenían ciertos departamentos y maestros especializados en donde se podía canalizar ciertos refuerzos, atención, talleres extras. Entonces, ahora, ¿a dónde se van a canalizar estos niños? Habrá clases especiales en línea, o sea, como de salta de este Zoom y ahora vas al Zoom con la maestra. O sea, y otra cosa que acabas de decir tú que se me acaba de ocurrir es justo, o sea, vas a una clase presencial y entonces o sea, todo tiene que estar planchado de una manera en la que casi casi somos robots porque, a ver, yo estoy en mi clase presencial dando mi clase presencial y yo tengo que saber que de la A a la Z hoy veo de A a la D y de la A a la D exacta para que mañana esa persona que se conecte a una cosa digital o a la televisión retome de D, E, F, G, porque si no, entonces estamos con un cachito por acá de manera orgánica y por acá hay otro cachito que no se conecta o que conecta desde otro punto de vista. No, está, híjole, Sí, no me quería deprimir con esta charla, pero sí está no, o sea, complicado. créeme que, por ejemplo, a mí en los últimos días yo sí he sentido que el aislamiento, digamos, ya me empieza a pegar porque es como de repente mi creatividad está pésima y luego empiezo a leer cómo va a ser el regreso a clases y es como de, Dios, hoy no me quería deprimir, ¿no? Y la situación a la que se enfrentan los menores hoy por hoy es horrible. O sea, no tienen agua, no hay forma de que tengan la sana distancia. En los casos de los niños pequeños, ¿cómo les vas a enseñar a usar el cubrebocas y que no lo estén tocando todo el día? Porque es como, pues es muy normal que a esa edad empieces a descubrir muchas cosas de tu cuerpo y de repente que tengas una máscara es como de, bueno, ¿y esto por qué, no? Y cómo saber que lo que estás haciendo no está poniéndote en peligro y la careta y todo esto. O sea, sí es un escenario muy complicado. La SEP está tratando, yo creo que, de seguir los pasos de las autoridades educativas de otros países, pero pues sin siquiera salir de la Ciudad de México, no es lo mismo ir a clases en la Benito Juárez, por ejemplo, que en Milpalta, ¿no? O sea, nosotros, El acceso a la escuela también se vuelve complicado. exactamente. Entonces, justo estas diferentes realidades, estas distintas realidades que conviven adentro de la Ciudad de México, digamos, hacen todavía mucho más grande la desigualdad que hay entre las personas, ¿no? O sea, las personas que a lo mejor viven en la Benito Juárez tienen muchas más probabilidades de tener un mejor aprendizaje o mejor acceso a herramientas para aprendizaje que las personas que viven en la periferia. Entonces, si eso se ve en cosas como movilidad y todo esto, a nivel educativo eso puede crear una desigualdad mucho mayor que la que actualmente vivimos, que ya de por sí es muy grande. Definitivamente, creo que es complicado y es... Ahora, me viene a la cabeza una cosa, o sea, ok, está este informe. Ahora, ¿este informe qué objetivo tiene? Que nos demos cuenta de una realidad terrible, pero además tendrá otro ejemplo o qué onda. Lo que estamos tratando de abordar un poco con este especial es como decirles a los papás en qué condiciones van a estar sus hijos en la escuela o en este ciclo escolar, ya sea presencial o en línea, y también mostrar cómo puede afectar a los niños esta situación. Por ejemplo, otro de los trabajos que tenemos, que estamos preparando, tiene que ver con cómo a los niños les ha afectado mental y social, psicológicamente el COVID, ¿no? Tenemos el caso de un niño que todos los días su mamá tiene que salir a trabajar y él todos los días llora porque le dice, mamá, es que si tú sales te va a dar COVID. Y entonces la mamá tiene que tranquilizarlo y tiene que quedarse un rato más con él para que se quede más tranquilo, para que esté consciente de que ella está tomando las medidas necesarias. Pero la verdad es que también en la parte psicológica, los niños están teniendo severos problemas. Una de las medidas que dice la SEP que va a instalar para tratar de solucionar este problema es dar clases de cómo manejar las emociones. Ok. Pero regresamos al mismo punto. Sí, no ¿Cómo? podemos entrar a esa clase digital para manejar las emociones. Exacto. O sea, ¿cómo saber que todos
necesitan la misma ayuda o qué nivel de ayuda necesita cada uno. O sea, es muy complicado y creo que eso es la parte importante, más importante de este trabajo, que es como mostrar todas las diferentes realidades y todos los escenarios que se pueden plantear, ¿no? Por ejemplo, si regresan a clases presenciales y hay un niño o profesor o el conserje o quien sea resulta de COVID, vámonos todos otra vez a clases en línea. Claro. Y no puedes tener así a los niños, o sea, es muy complicado que estén en condiciones de aprender bajo estas normas en las que estamos viviendo. Sí, no, es que me dejas atónito porque sí, efectivamente, además es un tema que quizá, y digo, esto es la parte en la que yo personalmente aplaudo a Chilango, porque no se está visibilizando tanto este tema, o sea, esto no está saliendo constantemente en medios. Yo sé que nuestra prioridad quizá de la ciudadanía es conocer los números y conocer esto y conocer, ¿no? O sea, que yo personalmente creo que a veces nos estamos obsesionando con los números y no tanto con los números, sino con señalar quién está diciendo la verdad o quién tiene los Exacto. números exactos y demás. No voy a cuestionar eso. Pero hay otros temas prioritarios como este, en el que entonces se debería de estar cuestionando a una escala mayor a las instituciones educativas de decir, a ver, ¿por qué no tienen agua las escuelas? ¿No? O sea, de entrada, ya deja tú si la clase de historia o la clase, o sea, ¿por qué hay 40,000 niños que en sus escuelas no se pueden ni siquiera lavar las manos? O sea, eso debería de ser una prioridad. Sí, sí Entonces, yo también creo que justo en esto de la pandemia todo el mundo estamos viendo cuántos casos hay y cuándo se va a reactivar mi actividad o cuándo vamos a poder hacer esto, cuándo vamos a poder hacer lo otro. Y estamos dejando de lado temas muy importantes. O sea, la educación debe de ser uno de los pilares y todos los días tenemos notas de la UNAM dice que retrasa un poquito más su examen, la UNAM dice que esto, la UNAM dice que lo otro. Si para las grandes universidades es un problema, para la SEP es un problema muchísimo mayor porque digamos, 95% de los niños de la ciudad van a la primaria. Y entonces tener a un porcentaje a 40,000 niños sin agua, los pone en mucho peligro. Y además, si hay niños que no tienen acceso a internet y no tienen agua y no tienen forma de ir a la escuela, pues esto se puede traducir después en que estos niños dejen de estudiar, no sé si la secundaria o la preparatoria, y entonces se quedan con un grado máximo de estudios y eso a la larga va a crear un problema enorme. Entonces sí tendríamos que, la SEP tendría que estar siendo tal vez más clara en decir, bueno, pues mejor retrasamos el inicio del ciclo escolar hasta el próximo año y mientras estos 6 meses a lo mejor vamos a dar solamente clases para repasar lo que vimos el ciclo pasado. O sea, y que eso realmente podría ser una de las entonces, soluciones. y que realmente todos estos elementos digitales, televisivos y demás sean meros apoyos y que quizá haya una junta o dos, Exacto. o sea, o una semana entera de juntas de padres en donde dices, bueno, hoy recibimos 30 padres, mañana otros 30 padres, mañana otros 30 padres, otros 30 padres, y dotarlos de la información y decirles, papás, aquí está esto, aquí está el otro, vamos a reforzar todo el año pasado con todo esto para entonces empezar, si en enero ya se puede regresar, entonces vamos a tener un ciclo intensivo Exacto. de enero a julio para reforzar todo esto, pero lo que resta del año es repaso y refuerzo. Entonces, digo, se me ocurrió esto, ¿no? O sea, que Sí, incluso claro. puede haber 2 semanas completas de juntas de padres, te digo, recibiendo solamente 20 padres o en un auditorio en donde pueda haber sana distancia y demás, de alguna manera, o sea, si haya, o sea, uno, yo creo que lo que la gente necesita, y esto es por eso creo que también la persecución de los números y todo, la gente necesita certeza. Sí. O sea, los padres necesitan saber que sus hijos no están a la deriva, que sus hijos no están como de, pues, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué y demás. Y también quizá, digo, que está fuerte, porque pues los papás también tienen ya la responsabilidad del trabajo, responsabilidad de la reactivación económica, la responsabilidad de la salud de la familia, y ahora además las escuelas les están entregando la responsabilidad del vigilar y el conducir y el guiar, acompañar el aprendizaje de los padres, que también por generaciones y por cultura
Muchas veces los padres lo único que hacen es lavarse las manos y dejar a los niños en las escuelas. Quizá también es un momento muy interesante en donde la educación por fin voltea y le dices, no, esto es cooperativo, mijo. O sea, la escuela está aquí, pero también tiene que haber mucho trabajo de casa. Entonces, quizás es una buena, lo que acabas de decir es una muy buena solución Sí, por el momento. o justo ahorita que mencionas a las labores de los padres, hace rato que estaba leyendo uno de los trabajos, me saltó un dato que es increíble. Por ejemplo, hay escuelas que antes de irse, digamos, a trabajar a distancia, eh, padres y profesores se pusieron de acuerdo para limpiar el salón antes de irse, ¿no? Ese salón obviamente pues no se ha abierto en 4 meses, cuando sea el momento de regresar a las aulas, tendrá que volver a ser desinfectado, ¿no? Lavado con agua, jabón y demás. Pero en estas labores los padres tienen que estar involucrados y creo que nadie le ha dicho a los padres, oye, cuando tu hijo vaya a regresar a clases, pues tú vas a tener que ir con tu escoba y tu cubetita y jabón a desinfectar todas las instalaciones. ¿Por qué? Pues porque es la seguridad de tus hijos y la seguridad de todos, ¿no? Entonces muchos de los padres dicen, pues a mí nadie me ha dicho que yo tengo que ir a limpiar, nadie me ha dicho que voy a poner para esa limpieza, o si me va a tocar a mí barrer y alguien más va a llegar a trapear, o si a mí me va a tocar nada más poner jabón o algo así. O sea, hay mucha desinformación al respecto, como que todo lo están dejando al ahí se va ahorita ya cuando veamos que sí vamos a regresar, damos de jalón todos los datos, pero falta información, o sea, al menos falta que alguien salga y diga, a ver, el regreso de clases va a ser así, esta es una etapa, esta es otra etapa, tal vez como lo hizo López Gatell al principio, ¿no? Que decía, va a haber 3 fases de la pandemia y seguimos en el pico del pico del pico, ¿no? Pero Sí. entonces, a lo mejor es necesario que la SEP salga y diga, va a haber 3 fases de regreso a clases y estas son las etapas, y esto le va a corresponder a cada actor en esta etapa. Es lo que no tenemos. Y sabes que quizá otra cosa que hemos estado revisando en esta miniserie con ustedes, Uh -huh. quizá retomar algo que en algún punto en películas antiguas en blanco y negro y en localidades más pequeñas sí se tenía claro, que es el sentido de comunidad y el sentido de corresponsabilidad del espacio educativo. Es decir, sí es tu responsabilidad o parte de tu responsabilidad la escuela, porque si bien la escuela tiene 1, 2 o 3 personas de limpieza para tener más o menos limpia la escuela, si hay un punto en el que, pues, si tanto se cacarea y se dice que la escuela es la segunda casa, entonces sí se tendría que llamar a ver, papás, venimos brigadas en sana distancia y por salón. O sea, tampoco tienes que, si tu hijo es del primero B, no tienes que limpiar el cuarto C, pero los papás del primero B, échenle ganas al primero B y los del cuarto C también. Y el hacer sentirnos que sí la escuela es parte de nosotros, que los padres, los tutores y los guías son parte del proceso educativo y entonces ir entendiendo y que también los niños vayan, ¿no? O sea, incluso en esos ejercicios como de campaña del gobierno que luego resultan muy utópicos de todos pintando la barda juntos, pues bueno, los niños también tendrían que entender que este sentido de corresponsabilidad de la comunidad es parte de ir y limpiar tu propia banca en donde tú quieres estar sano y seguro. Exacto. Luego soy muy utópico. Ay, sí. Es que suena utopía, pero es que tienes un gran punto. O sea, tendríamos que estar generando todos comunidad. En vez de decir, no, tú estás mal, yo estoy bien y no sé quién. Y en vez de Y es tu tener esa idea, responsabilidad. exacto, deberíamos de estarnos preocupando de, bueno, yo puedo ir y limpiar la banca de mi hijo, o yo puedo, o yo ni tengo, por ejemplo, en mi caso yo no tengo ni hijos. Pero si me dicen, oye, vente a limpiar una banca, créeme que por el bien de esa persona y el bien mío, yo voy y la limpio, ¿no? O sea, Claro. muchas veces, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, ahora en el aislamiento dices, pues yo he cumplido el aislamiento de 130,000 días, pero siento que hay mucha gente que no necesariamente tiene que salir y sale. Y entonces creo que por ese tipo de gente que sale a la menor provocación, que no se cuida, que no toma las medidas necesarias, es por eso que se puede alargar y alargar y alargar la pandemia. Entonces, si todos hiciéramos labor de comunidad y nos sintiéramos corresponsables de lo que le puede pasar al otro, tal vez tendríamos mejores resultados de los que estamos teniendo hasta ahora. Exactamente. La verdad es que creo que es importante. eh,
Y no solamente en este rubro, creo que la pandemia nos está enseñando en el que hay que hacer comunidad. O sea, Exacto. igual me muevo tantito a otra iniciativa de Chilango que es Llévele, Llévele. Es eso, es entender que tú tienes la posibilidad de ayudar a tu manzana y que el pollero y el de la fruta y el de las tortillas funciona gracias a tu apoyo y que en todo caso tú estás apoyándolos para que, le decía a Margot, Ujú. tú sigas teniendo esa comodidad de poder cruzar la calle y comprar las tortillas enfrente de tu casa. Exacto. O sea, es incluso un beneficio, ya no digas, ay, qué desprendido eres, qué va. No, es un beneficio para mí, que yo soy Exacto. parte de esta comunidad. Entonces, Exacto. los, las escuelas son partes esenciales de la comunidad y creo que están, desafortunadamente, en esta pandemia, en el final del escalafón, por el tema de la presencialidad y demás, pero sí creo que habría otras medidas en las que si nos juntamos todos, se puede acelerar un regreso mucho más seguro y mucho más óptimo a las escuelas. Sí, sí, yo creo que esto que apuntas es muy importante. Digamos, es llevar lo local a a lo comunal, ¿no? O sea, pues sí, yo puedo apoyar a lo mejor a a la tienda de enfrente, pero esa tienda de enfrente resulta que apoya a otros dos vecinos y entonces todos vamos creciendo de la mano. Lo mismo tendría que pasar con el regreso a clases. Sin embargo, pues con la poca información que hay de las autoridades o la falta de claridad, lo está complicando todo. Por ejemplo, seguramente hay muchos papás que ya están tomando la decisión de no pase lo que pase, mi hijo no va al siguiente ciclo escolar, perderá un año, pero me voy a sentir más tranquilo. Pero toda esta falta, estas decisiones se están tomando desde un punto de vista de que no tenemos certeza de nada. O sea, ya deja tú de que nos den la certeza de que el ciclo escolar empieza tal día, sino la certeza de que van a poder tener un espacio seguro en las escuelas, ¿no? O en las casas van a tener un espacio donde se puedan desarrollar todas sus habilidades. Así es tal vez un momento para cuestionarnos cómo debemos llevar la educación, cómo debe ser y cómo a partir de estas medidas podemos impulsar a todos a que todos tengan el mismo nivel de aprendizaje. Sí, la verdad es que sí, es un hecho bastante, ¿cómo decir? Es un momento de cambio, estamos desprendiéndonos de muchísimas cosas y creo que es el momento idóneo para que si queremos realmente, porque lo cacareamos mucho y lo decimos mucho y es muy utópico, otro México, un México mejor, no es un tema de gobierno, no es un tema de instituciones, es un tema de comunidad, es un tema de que digamos, sí, doy un paso adelante y conmigo otras 30,000 familias y que realmente mejoremos las condiciones de las escuelas en ese sentido. Ya lo que les toca a las instituciones definitivamente lo tendríamos que exigir y tendría que suceder, pero también nos toca mucha parte a nosotros como ciudadanos y como usuarios de estos espacios. Oye, ¿dónde está disponible este informe o este resultado de esta El investigación que hicieron? especial, digamos, el especial todavía está en trabajo. La idea es poderlo presentar a partir del 10 de agosto. Esto porque, la verdad, llevamos alrededor de 2 meses y medio trabajando en todo este tema. Insisto, todos los días nos cambia la información y todos los días hay que hacer como un corte y ver qué sí se confirmó, qué hay que quitar, qué hay que sumar y toda esta parte. Entonces, la idea es a partir del 10 de agosto tener un micrositio en donde los lectores puedan decir, a ver, mi escuela está en tal alcaldía, la escuela de mi hijo está en tal alcaldía, ¿tiene agua? Sí, no, ¿cómo le afecta esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que tiene estos problemas de que piensa que todos nos vamos a morir por COVID? Exacto. Puedo encontrar ayuda acá. O sea, estamos preparando como un especial que tenga salida en video, tenga salida gráfica, tenga salida en texto, para poder presentar algo muy completo para los lectores, porque nos hemos dado cuenta que los padres de familia, las madres de familia, están muy interesadas en el tema. Y hasta ahora no hay un medio que haya tratado de bajar todo esto al punto de que lo pueda entender la mamá de familia, el padre y hasta el niño, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es presentar un trabajo muy completo solo de las escuelas públicas, pero en esas escuelas públicas se va a poder reflejar cualquiera y va a poder decir, ah, mira, yo no sabía que estaba este problema, o yo pensaba que todas las escuelas tenían agua, o yo pensé que las escuelas se limpiaban solas, ¿no? Entonces, Claro.
Nos hemos tardado un poquito, pero justo es con un afán de poder tener checados todos los datos, confirmados y verificados en todo momento, y también poder ofrecer la información más reciente, porque con este cambio de información de todos los días, pues queremos esperar al 10 de agosto, que es la fecha en donde se supone iniciaría el ciclo escolar, para poder presentar y decir, esto va por acá, ¿no? Y a partir de eso, pues estaremos sacando demasiado material en agosto para poder informar como todo, desde todos los puntos de vista que pudieran presentarse. La verdad es que es importante, o sea, porque creo que lo mayor o lo más crucial de todo esto es que la gente sepa, que la gente esté consciente, porque efectivamente tenemos tantas cosas y esta pandemia nos ha puesto tan mal que es un hecho el que quizá no lo tenemos en la cabeza. O sea, estamos preocupados por la salud, estamos preocupados por la economía, estamos preocupados por salir adelante, ya salió una cadena horrenda en WhatsApp, ya salió otra cosa acá. Entonces, el no tener presente los temas hace que se dificulte el tema, ¿no? Entonces, Sí. creo que esta parte, esta labor de Chilango de visibilizar el tema y decir, aquí está, ahora sí que hagan lo que necesiten hacer. Nosotros ya hicimos nuestra chamba de, pues, rascarle y sacar estas cifras y sacar estos. Me parece increíble, ¿no? Sí, la idea es que con este especial la gente tenga mucho mayor información a su alcance, información corroborada, verificada, y que entonces a partir de estar informados puedan tomar la mejor decisión en el caso en el que se encuentren. O sea, a lo mejor, como dices, no tienen dispositivos, pero pueden tener una forma de tomar la mejor decisión que sea, lo voy a mandar en estas condiciones y yo voy a hacer tal esfuerzo o podemos hacer tal esfuerzo para que mi hijo pueda llevar en la medida de lo posible el ciclo escolar. Exactamente. Ese es el objetivo principal, como poderle dar la información a los lectores, decirle, esto es, así sería el regreso a clases, así tendrían que estar actuando las primarias, y a partir de que ellos lo lean y puedan sentirse identificados, puedan tomar una decisión informada sobre qué hacer con sus hijos. Ay, pues tenemos mucho que hacer, mucho, Sí. mucho, mucho que hacer. Mira, por aquí hay dos comentarios muy bonitos. Juan Muñoz te manda saludos. Saludos, Juan. Iracema Pineda, obviamente Iracema Iracema Pineda, Pineda, claro. dice que te amamos, Jardiel. Muchas gracias, Iracema. Sí, bueno, yo también los amo, por cierto. Pues sí, la verdad es, ha sido complicado este trabajo. Muchas gracias por la entrevista. Y pues nada, o sea, seguiremos estando al pie del cañón buscando la información. Incluso cuando salgan, si es posible tener otra entrevista con ustedes para volver ahora sí a hablar y hacer como un recuento de cada una de las cosas que encontramos. Nos vamos a deprimir, pero al menos nos deprimiremos juntos y podremos ofrecer mejor información de la que ahorita estamos como todavía trabajando. Pero mira, la información es poder, estar Exacto. conscientes nos pone en otro punto y desde el poder ciudadano, el poder chilango, podemos cambiar algo de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Jardiel, te agradezco muchísimo. Johnny, muchas gracias por el espacio y estamos a tus órdenes. No, 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 al contrario, les agradezco mucho y bueno, pues a la gente que se conectó y que va a revivir esta historia chilanga sobre el regreso a clases, les agradezco muchísimo. Yo soy Johnny Carmona y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye.